Buenos días chicos, espero se encuentren bastante bien. Así como las clases anteriores, me presento, soy Miguel Solares y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las civilizaciones de pueblos originarios de América. Entonces, para dar un comienzo bastante importante, podemos hacer una reflexión acerca de la siguiente frase motivacional. Para ser mejor y alcanzar tus metas, solo hay un camino: estudiar y prepararte para los retos de la vida. Esto es importante, puesto que los retos de la vida son muy grandes, son muy difíciles, pero si uno se prepara a través del estudio, a través de la comprensión y el análisis, todos esos retos van a ser pan comido, como se dice. Entonces, antes de empezar directamente con el tema, quisiera saber sus puntos de vista acerca de la temática. ¿Qué es lo que saben de esta temática? A ver, Sara, ¿qué es lo que tú sabes sobre los pueblos originarios de América? Perfecto, eso está bien. Juan. Perfecto. A ver, Luis, coméntanos un poquito de qué es lo que crees de los pueblos originarios de América. Bien, perfecto. A ver, Luna. Bien, perfecto. Entonces todos tenemos una idea principal de los pueblos originarios de América. Entonces vamos a entrar de lleno con esta temática, lo cual, en primer punto, tenemos que hacer mención de las civilizaciones que venían del occidente y descubrieron lo que actualmente se conoce como el continente americano. Estas civilizaciones fue un choque directo a las civilizaciones existentes en este punto geográfico o pedacito de tierra en el mundo. Al momento de tener la conexión con estas civilizaciones, se realizó un proceso que algunos conocen como conquista y otros como invasión, donde a través de la fuerza y de la religiosidad se impuso toda la civilización del occidente hacia los pueblos originarios que posteriormente, de manera genérica, fueron llamados indios, porque fue esa confusión en la que se tuvo, donde iban a llegar a la India. Sin embargo, en el cruce de los mundos, llegaron al continente americano y descubrieron este pedazo de tierra nuevo. En el continente americano se presenta que en toda la región existieron pueblos originarios. Sin embargo, en la actualidad, la parte de Estados Unidos casi están extintos. Al igual que en la parte de Argentina, no hay muchos pueblos originarios. Sin embargo, se puede mencionar de que de México hasta las Patagonias sí existe una variedad enorme de pueblos originarios. Estas civilizaciones se menciona de que a partir del sur de México hasta las Patagonias existen 522 pueblos originarios actualmente viviendo y manteniendo sus tradiciones, sus culturas, su vestimenta y su idioma, con ciertas limitantes, como es la cuestión de compartir con los mestizos, donde se les quita ciertas posibilidades de crecimiento. Sin embargo, entre todos los pueblos de Latinoamérica sale Brasil con 241 pueblos activos, luego le sigue Colombia con 83 pueblos, México con 67 y Perú con 43. Y como ya todos sabemos, de que acá en Guatemala tenemos 22 pueblos originarios. De esos, vamos a centralizarnos en la parte de Mesoamérica, que lo comprendía del lado sur de México hasta Costa Rica. Este pedazo geográfico de tierra se llamó Mesoamérica porque significa meso, centro, y América, pues el continente mesoamericano. Entonces, Centroamérica, eso lo abarcó, donde los pueblos que compartían ese pedazo de tierra generaban una serie de costumbres bastante similares, de las cuales podemos mencionar
el sedentarismo, donde las antiguas grupos de gente se movilizaban para encontrar mejores recursos de vivienda y de alimentación. Sin embargo, se estabilizaron ya como civilizaciones en un punto específico. También tenemos la importancia del cultivo del maíz. Esto sobresale no solo por cuestión de alimentación, sino generó en muchos de los pueblos un proceso de economía, de estabilidad religiosa, porque era muy importante este cultivo. También se mantiene el juego de pelota, que era un proceso de interacción social entre los pueblos, el cual, más allá de lo que conocemos ahora como deportes, que es algo competitivo y recreativo, entonces el juego de pelota era un deporte, sin embargo era de manera ceremonial, no era competitivo. También podemos mencionar el politeísmo, el cual es, como ya todos lo sabemos, es el poder generar un proceso de adoración a deidades diversas, no solo una como regularmente estamos acostumbrados en el catolicismo, sino ellos presentaban una serie de deidades, como también las civilizaciones importantes de Europa y de Asia, como fue Roma, Grecia y otras civilizaciones que tenían sus diversos dioses. El pictograma, que es la forma de escritura a través de imágenes, lo cual acá se realizaba principalmente de manera con esculturas en estelas, en murales, en los centros importantes de las civilizaciones. El calendario solar, que es muy importante y en la actualidad se conoce como uno de los más exactos y precisos que se encuentran en toda la civilización de la humanidad. Este punto geográfico que conocemos como Mesoamérica estaban divididos en ciertos grupos más grandes, como lo encontramos en el occidente con los teotihuacanos. En la zona norte, principalmente de México, se encontraban los toltecas. En Guerrero, que es uno de los estados de México, se encontraban específicamente los mayas. En el centro de México estaban los mexicas o los aztecas, que era una de las civilizaciones más importantes que hubieron, y en lo que abarcaba toda Centroamérica, pero principalmente el sur de México, Guatemala en su totalidad, Belice, El Salvador y Honduras, se encontraban los olmecas y los mayas. Nos vamos a centralizar aún más en la civilización maya, porque fue una de las civilizaciones más importantes no solo de América, sino a través de todo el mundo. La cultura maya tenía mucha artesanía, mucha creatividad a través de las diferentes ramas del arte. Principalmente manejaban la pintura, la danza, y todo esto se manejaba de manera natural. Sacaban los colores con plantas, con cuestiones que encontraban en la naturaleza. Resaltaban mucho de los colores, principalmente los más usados es un azul que ya no se maneja porque solo se manejaba en ese entonces, el rojo intenso y el amarillo. También podemos mencionar que eran grandes escultores, grandes arquitectos, de lo cual se podía demostrar en los templos que existen actualmente la parte de la mitología, que estaba muy relacionado con la religiosidad, y esto se marcaba en las expresiones artísticas que ellos desarrollaban. También se puede mencionar de que ellos eran grandes matemáticos y astrónomos. Esto lo podemos visualizar gracias a la gran creciente de la matemática y astronomía. Pudieron desarrollar lo que conocemos como
una cuestión vigesimal de conteo. Entonces, esto nos ha ayudado en la actualidad el sistema vigesimal para poder desarrollar de mejor manera nuestras cuentas. Entre los grupos podemos mencionar estas dos imágenes que son de las ciudades más importantes, como lo es aquí en Guatemala, Tikal, que es una de las ciudades mucho más importantes en toda la historia de los mayas, y la parte de Honduras. ¿Por qué es importante mencionar que esas civilizaciones eran grandes? Porque en la actualidad, aún con las diferentes situaciones vivenciales que han ocurrido, los pueblos originarios se han mantenido con su propia religiosidad en muchos puntos, aunque sí ha mantenido el catolicismo, se ha mantenido también su idioma y la importancia de sus creencias a través de la naturaleza. Todos los pueblos originarios eso comparten, un proceso a través de la naturaleza, el respeto a ella y de ella hacia nosotros como seres humanos. Entonces, qué bueno que me pusieron bastante atención todos y todas. Gracias por este tiempecito. Pero necesitamos hacer algo más. Vamos a hacer un proceso donde todos y todas vamos a marcar los puntos más importantes de los pueblos indígenas de América en un cuadro sinóptico como la vez pasada se les indicó. Ya todos saben hacerlo, entonces es muy fácil. Solo necesitamos poner los puntos más importantes de lo que nosotros estudiamos en los folletos y de lo que acabamos de interactuar en este momento. Entonces, sería todo eso, chicos. El día de mañana vamos a seguir con otra temática muy importante, así que por favor, vengamos bien alegres, bien entusiastas, que vamos a hacerlo bien. Entonces, pasen un buen día y nos miramos el día de mañana.